Seguimos adelante aquí en Telebuendía, Día, recibiendo con gran gusto a Luis Rosadilla, senador de CAP-L, Frente Amplio, ex ministro de Defensa, gran madrugador. Son de esas notas donde no me da la culpa de haberlo convocado tan temprano, porque a las 4 de la madrugada ya está en pie. ¿Cómo anda, Luis? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo anda de salud? ¿Bien? Bastante bien, con algunos parates a veces, pero cortos, eh, y en el trabajo cumpliendo. Cumpliendo en el trabajo. Coordinador de bancada actualmente Sí, en este el año me toca Parlamento. coordinar la bancada de senadores del Frente, un trabajo que rota anualmente, este año nos toca ese trabajo también. Tarea difícil, coordinar una bancada senatorial del partido de gobierno en un año clave, como se le denomina el año bisagra. Las compañeras y compañeros ayudan mucho, salvo que los tengo que hacer callar porque quieren hablar todos juntos. En lo demás después hay mucha unidad, mucho trabajo colectivo, facilitan el trabajo mucho los compañeros. Mientras hablen ahí, todo bien, ¿no? Sí, claro. El asunto es cuando hablan en otro lado. Está muy bien, sí, sí. ¿Qué le parece a veces esas manifestaciones públicas? O sea, ¿cómo está observando esa situación? ¿Comparte eso de la idea del traidorzuelo, por ejemplo, de Eleuterio? A ver, yo creo que cada uno es como Fernández Huidobro se expresa así y todos sabemos qué quiere expresar. Yo lo que siempre pensé es que en la política tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con que todos tengamos los espacios suficientes para discutir en libertad, con absoluta libertad, cada una de nuestras ideas. Terminada esa discusión, no quedamos impedidos de seguir opinando, pero tenemos que ser claros que la voz oficial de un partido de gobierno o de oposición tiene que expresarse luego que ese partido define. Porque si no, esto desorienta mucho a la sociedad. Nosotros, particularmente como sector político, hemos tenido varias diferencias con el Frente, con posiciones mayoritarias en el Frente. Nos parece que siempre hay que tener la misma actitud. Reclamar espacios para debatir, actuar disciplinadamente como partido político, creo que eso es fundamental para que el sistema funcione, porque si no, ¿para qué conformamos partidos? Y luego la libertad de opinar, pero también con mucho respeto. El problema es cuando, digamos, junto con el agua va el niño, ¿no? Exacto. Entonces no vamos a la pelota sino al hombre, y ahí las cuestiones se complican. Bueno, fue al hombre, por ejemplo, Álvaro Vega, fue al hombre Esteban Pérez, o sea, se olvidaron de la pelota y fueron directo al choque, a la fractura. A ver, yo he seguido con atención, son compañeros con los que uno militó, seguimos militando junto en el Frente Amplio, pero con los que militamos en el mismo sector político durante muchísimos años. Particularmente a Álvaro lo conozco prácticamente desde que salí de la cárcel en el año 82. Álvaro fue de los primeros militantes nuevos cuando comenzamos la reorganización en el año 82. Todavía me parece recordarlo, trabajaba en la calle Soriana, una mutualista que está ahí, está en la... bueno, me acuerdo, no me viene ahora. Y era un muchacho joven, en esa época, estamos hablando de 30 años atrás. Claro. Entonces son muchos años que nos unen. Tiene su carácter Álvaro, tiene su forma de ver las cosas, que respeto muchísimo, compañero que yo realmente quiero, de las personas que uno lo llama por teléfono y siempre está del otro lado del teléfono, y siempre contesta y siempre es dispuesto a trabajar, así que son diferencias que a veces son insalvables, a mí no me asustan. Lo que no me gusta es cuando, reitero, se empieza a adjetivar esas diferencias. Bueno, habló de un fusilamiento directamente, ¿no? Por eso, ahí estamos. A ver, son cuestiones en el momento la gente se siente herida o efectivamente nos herimos, porque a veces efectivamente nos herimos en las batallas políticas. Yo espero que pase, yo sé que, lo dijo Álvaro, yo además lo llamé, quedamos de juntarnos en algún momento a conversar, que él va a seguir trabajando, militando por lo mismo, que es un frente amplista irrenunciable. Bueno, hace aproximadamente 1 minuto y medio que viene hablando de Álvaro, porque probablemente lo de Esteban Pérez sea distinto. Bueno, no, con Esteban Pérez para mí no es muy distinto. Yo con Esteban es un compañero con el que también tengo una, yo diría, amistad. Hemos discrepado muchísimo con Esteban, pero creo que nos reconocemos ambos como compañeros. Es más, yo
El 2 de enero de este año a las 7 menos cuarto de la mañana lo llamé para pedirle para conversar. Le pregunté si andaba en Montevideo, me dijo que no, que se iba a tomar unos días, que la cosa estaba muy caldeada. Le digo, bueno, Esteban, cuando vuelvas me gustaría charlar contigo, en general, y sobre todo sobre el tema que te llevó a tener una posición tan... Claro. Yo creo que hay alguna información que te falta. Por eso le preguntaba, porque allí había un involucramiento directo con parte de su gestión como ministro, ¿no? Bueno, a ver, sí, también de parte de mi gestión como ministro, esta es una política del Estado uruguayo que viene aplicando muchos años, digamos, pero no importa, yo asumo, además he fundamentado varias veces el por qué, a mi juicio, las tropas debemos mantener nuestra presencia en Haití y en el Congo, pero en una muy buena charla, obviamente la dinámica política interna de su sector ha llevado a otras cosas y no nos hemos encontrado, pero no me cabe duda, cuando nos encontremos podemos tener una conversación y una discusión sobre estos temas sin ofensas. Claro, Luis, usted había dicho en algún momento que debería evitarse que el gobierno se coma el partido. ¿Y es algo de lo que está pasando ahora, por ejemplo? Hay dos desafíos, dos peligros. Que el gobierno se coma el partido en el sentido de no dar espacio al desarrollo del debate político, de las ideas en el partido, y uno contrapuesto que es que el partido quiera sustituir al gobierno. Hay que decir que en nuestra cocina política, en el desarrollo de nuestras ideas políticas como partido, que querramos imponerle al gobierno las ideas que allí se desarrollan. ¿Y ese equilibrio está en riesgo hoy? Siempre está en riesgo. Porque, como decía un amigo al que yo le preguntaba una vez, vos en el centralismo democrático, ¿qué sos, más centralista o más democrático? Me dice, depende de que le digo, si estoy en la dirección o en la base. Claro. Y esto también, depende si estoy en el gobierno o en el partido. Cada uno de alguna manera necesariamente marca sus espacios y quiere... Pero entiende, por ejemplo, que esa necesidad de equilibrio, esa búsqueda, ha generado de pronto esas discrepancias, esas diferencias. Siempre, pero va a ser así, eso es inevitable. O sea, es inevitable que haya controversia, que haya fricciones, que haya choque, eso es inevitable. Lo que uno tiene que tratar es de minimizar eso, de ser consciente de que siempre está expuesto a esos riesgos y de tomarlo, asumirlo activamente. Es decir, tenemos que trabajar sobre esta frontera que siempre es frágil. Bueno, cuando se menciona las divergencias en materia de conducción económica, se menciona aquello de las dos miradas, hay quienes sostienen que no son necesariamente dos, pueden ser tres o más. Usted dijo, bueno, pero cuestionar o poner en debate esto es casi que vaciar de contenido a la política. Claro, mire, a ver, comencemos por lo primero. Yo creo que nosotros cometimos un cierto pecado original como fuerza política en esto. Cuando fuimos a construir la fórmula que finalmente nos llevó a la segunda victoria del Frente Amplio, luego de una interna entre Danilo y Pepe, de alguna manera se creó la idea de que esa fórmula se asentaba sobre la base de que lo económico no se tocaba, que seguía con piloto automático y que era como un área restringida y que el resto de la política, bueno, era otra cosa. Nosotros ayudamos también a crear eso, o por lo menos algunos, no quiero ponerme afuera ni adentro, se creó ese ambiente. No, bueno, esto es la política Danilo, económica. Lo otro de Pepe. Va con piloto automático, sigue como viene. Obviamente que eso no puede ser así, ni la política económica, ni la política educativa, ni la política de defensa, ni la de seguridad, ni la de salud pueden ser cotos cerrados. No pueden ser cotos cerrados. Tienen que ser lugares amplios donde podamos debatir cada uno aportando de su experiencia, de su perspectiva, de su visión de los temas. Pero esto tiene una guía, que es un programa del Frente Amplio. Nosotros no llegamos acá con un cuaderno que no dice nada. Tenemos un guión que obviamente después la vida política y la vida social y la vida económica le pone correcciones, le pone la carne. De hecho, permítame una breve interrupción, algunos legisladores que han manifestado precisamente esta sensación de decepción con el Frente Amplio han dicho que justamente se ha apartado mucho el gobierno de aquel programa. ¿Comparte esa mirada? No comparto, de verdad no comparto, pero y además no los conozco a esos legisladores decepcionados porque tenemos ámbito para discutir en todo caso esas decepciones, ¿no? Que pueden ser valederas, son argumentos que hay que escuchar. Por eso mismo le contaba que en el caso de Esteban lo llamé para plantearle un ámbito bilateral. Pero lo cierto es que usted entiende. El otro día me decía aquí, por ejemplo, en
en una de las entrevistas el ex ministro de Ganadería, Ernesto Agassi. Acá el jefe de todos es Mujica, los demás son secretarios, entonces también la política debe asumirla él como conductor. Bueno, en eso veníamos, ¿no? No pueden haber cotos cerrados, pero tampoco pueden haber 1000 voces para expresar lo que finalmente resuelvan. Yo creo que así como las autoridades de la salud son los que determinan públicamente cuáles son las decisiones que se toman en materia de salud, las de educación en educación, las de ganadería en su ámbito, las de defensa en su ámbito, las de seguridad, también la política económica. Y yo diría que sensiblemente la política económica, muy sensiblemente, tiene que ser en su expresión pública muy clara. Tiene que ser muy exacta porque es muy sensible ese ámbito. ¿Lo es hoy? ¿Es clara, es sensata? Yo creo que sí, que es clara. Yo le voy a ser sincero, para mí lo que se llamó crisis hace mire qué crisis hace hoy, que es martes, va a ser 21 días y no pasó más nada que aquella reunión media de catarsis. Que adelanto, yo no lo hubiera hecho, ¿no? Yo no lo hubiera convocado, me parece que eso es como tener un problema y poner parlantes. Me parece que eso se podía haber arreglado con un mate entre 4 o 5, desde el muchacho vamos a bajar la pelota, y el efecto era el mismo que tuvo esa reunión. Pero todo es opinable. Bueno, Luis, dame, pasando ya a otro tema, porque como usted sabe, tenemos pocos minutos. Me dijo en una entrevista hace un tiempo, corríjame si no es correcto, que usted salía calzado a acompañar a su hija a la parada del ómnibus, ¿no? Y esto hace, ¿cuánto? Un lote de años, ¿no? Me lo dijo. Hoy se ha incrementado esa sensación de inseguridad. ¿Cómo lo vive usted? De hecho, para recordarlo, un asesor suyo, cuando usted era ministro de Defensa, compañero además de la KPL, el otro día tuvo un incidente serio, mató a un delincuente que lo quiso asaltar a la 1 de la madrugada, ¿no? Sí, no es el primer hecho además, ¿no? Lamentablemente, en poco tiempo, varias personas cercanas a uno han tenido que defenderse, a veces con consecuencias trágicas, a veces con consecuencias leves. ¿Y cómo la ve? Y bien, vivimos en un mundo que cada vez el mundo es más violento. Porque no solo la violencia esa que se expresa a nivel de las personas que cometen delitos, hay una violencia que uno ¿cómo nos explicamos las cosas que suceden después de un espectáculo deportivo con una explosividad que nos deja atónitos? Porque uno dice, bueno, a ver, no pasó nada acá. ¿Por qué ahora pasa esto? Porque en el partido no pasó nada. ¿Y por qué pasa esto ahora? En la calle, cualquier riña hoy común en la calle termina muy mal. Es decir, lo que antes era una discusión y por ahí un par de empujones, hoy termina muy mal. Senador, ¿sabe que el otro día alguien comentaba justamente eso? Dice, lo que pasa es que acá hay un dilema de fondo. Hoy usted hablaba del programa del Frente Amplio. Para el Frente todavía le sigue costando mucho aquello de la represión directa sobre el violento, digamos. No, a ver, yo creo que no. La verdad yo creo que no es que el Frente... Yo creo que no le costó antes y no le costó ahora. El problema es que también acá hay un problema de cabeza. Hay que mirar primero. ¿Es la represión la que resuelve estos problemas? Es un problema del nivel de represión, de la cantidad de policías, de la cantidad de presos, de la cantidad... A ver, estamos en unos 10.000 presos. Aumentamos, o sea, a ver, de unos 3.000 hace 15 años pasamos a 10.000 y tenemos más problemas. O sea, a ver, casi triplicamos, más que triplicamos el número de personas detenidas y tenemos más violencia. O sea, ¿es un problema de llevar gente presa? ¿Por ahí se resuelve? Parece que no. Parece que no solo eso. Esto quiere decir que a quienes están delinquiendo hay que dejarlos seguir por la calle, de ninguna manera. Pero me parece que tenemos que ampliar un poquito la mirada. ¿Y cómo se amplía la mirada? Y yo creo que estamos haciendo esfuerzo todos. Y cuando digo todos me refiero, yo integro una de las comisiones que integro, la Comisión de Constitución y Legislación. Sí. Y varios de los temas que están sobre la mesa tienen que ver con esto. Varios de los temas, de las leyes que estamos discutiendo en este momento. Yo veo que más allá de lo que públicamente se dice, de lo que políticamente se utiliza, digámoslo así, para atacar al gobierno, hay preocupación en todos los sectores políticos por un tema que claramente es más de fondo que el problema de la dinámica represiva, o de los marcos represivos, o del marco legal de penalizaciones. En el año 96, si mal no recuerdo, incrementamos duramente un montón de penas. Bueno, creíamos que con eso íbamos a cortar. Bueno, ¿se cortó con eso? No se cortó. Entonces, me parece que tenemos que tener una mirada más amplia y que el aspecto represivo tiene que estar presente, tiene que ser cada vez más eficiente, pero con eso no alcanza.
Escuchaba al presidente de la AUF el otro día decir que ellos no contaban con herramientas y que la responsabilidad era la del legislador respecto a este asunto, por ejemplo, de las ventas de entradas, que hubo una iniciativa. ¿A usted le consta eso? Está en la comisión ese proyecto, es un proyecto de faltas, entre las cuales están los temas de violencia en espectáculos públicos, en especial en el deporte, la reventa de entradas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no sale? A ver, el proyecto tiene poco tiempo, se está estudiando. El jueves creo que fue, vino los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a informarnos sobre el tema. No es un tema sencillo porque hay como 10 o 12 capítulos de faltas distintos, desde el vandalismo, la basura, las picadas, la tenencia ilegal de armas, en fin, diversidad de temas que están ahí adentro. Entre ellos, los de violencia en espectáculos públicos. ¿No habría que desglosarlo? Sí, sí. Usted sabe que justamente eso, ayer, no recuerdo quién, qué emisora, me parece que lo primero que tenemos que seleccionar 4 o 5 temas que son muy importantes y definirlos y después poder con otros que son, que tienen más tiempo para definirse, definirlos después. Bueno, hay otro asunto. Usted como experto en temas militares seguramente tendrá un análisis muy agudo respecto a esta renuncia del comandante en jefe del Ejército al centro militar. Sí, yo creo que hay que verlo esto en un proceso, ¿verdad? Si lo miramos como un hecho aislado, no vamos a encontrar la llave. Creo que hay cosas que antes de Aguerre, pero que se han profundizado con Aguerre, que vienen marcando una situación, miremoslo en términos políticos de largo aliento, que iba a llevar a quiebres, a rupturas. Esto es una ruptura. El comandante en jefe en actividad rompe con el centro militar. Obviamente que quien sabe leerlo lee muy bien. O sea, una ruptura hacia afuera y hacia adentro del ejército. Extremadamente clara, porque no es el comandante y lo hace públicamente. Además, podía haberlo hecho discretamente o, digamos, en forma reservada. Pero hay que recordar cosas. Yo quiero recordar, por ejemplo, lo que dijo Aguerre el 5 de diciembre del año 2011. Y lo recuerdo perfectamente porque cumplía un año uno de mis nietos. Son fechas que me quedaron asociadas. Y dijo algo que hasta ese momento nadie había dicho: el ejército no va a proteger homicidas y delincuentes. Y convocó a todos los que tuvieran información afuera o adentro a colaborar. Y dijo además que a él no le constaba ningún pacto, pero que si había un pacto ya estaba derogado. Que si en algún momento hubo un pacto con quien fuera, estaba derogado. ¿Usted entiende que hay sectores del ejército hoy que protegen a delincuentes? A ver, yo creo que aquí se creó una situación, y no estoy haciendo valoraciones objetiva. Creo que la ley de caducidad fue lamentable para el país. Pero realmente lamentable. Yo creo que sus autores, y quienes lo votaron, y quienes lo sostuvieron, si hacen un análisis sereno, tienen que estar extremadamente arrepentidos. Creyeron que con esa ley terminaba, y no se terminó nada. Ley ratificada 2 veces por la ciudadanía. Está bien, pero a ver, mirémoslo en su efecto político, más allá de ese aspecto. No se ha terminado nada, ni se va a terminar. Y además se comprometió, porque en el fondo, ¿qué sienten quienes hoy tienen que manejar una institución como el ejército? Que sobre todo recae sospecha, porque al no haber podido la justicia actuar, al no haber podido separar bagres de tararira, digamos así, y responsabilidades, todos estamos bajo sospecha. Es como si mañana acá en el canal falta una cartera y no se decide no investigar, todos están sospechados. Todos están sospechados. Entonces, la institución siente, y quien la tiene que dirigir, hay un tema central, no vamos a negarlo. Las instituciones militares y el ejército fuertemente, luego de ese proceso de dictadura y de represión, y de desarrollo del terrorismo Estado, quedó segregado, seccionado de gran parte de la sociedad, con un rechazo muy importante. Y al no haber un proceso de investigación, al no haber un proceso de efectiva búsqueda, ¿no? Y acá estamos hablando de búsqueda de personas desaparecidas cuyos familiares la siguen buscando después de 40 años. ¿Cómo quiere alguien que se termine eso por decreto? ¿A qué familiar le va a decir usted, no, pero tranquilo, mirá para el futuro? O sea, a ver, o se le puede decir eso cuando hay un compromiso evidente y material de transformar esa realidad. Entonces, esa institución comprometida hace que muchos de los que en los últimos tiempos tuvieron que estar al frente de ella hagan un esfuerzo
por transformar esa realidad. Y hay gente que no, que quiere dejar todo tirado abajo de esa manta legal que tapa todo. ¿No es grave para el gobierno, y cuando digo gobierno incluyo al Poder Legislativo, al Ejecutivo y también al Judicial, tener un ejército fragmentado, tener esta circunstancia de que nunca se acaba? Es parte de los resultados de esa política. Uno quisiera que no fuese así, por supuesto. Se hacen muchos esfuerzos, hay que también reconocer y recobrar todo lo que se ha avanzado en este periodo, en estos periodos, porque, reiteremos, ¿no? A ver, todo lo que se ha avanzado, porque si no, parece que las cosas estuvieran quietas. El día viernes de la semana pasada, con autorización obviamente del Ministerio, le solicité una entrevista al jefe del Estado Mayor de la Defensa para saber cómo vienen avanzando los planes de implementación de la ley de defensa en el ámbito del ESMADE. Y la verdad que me llevé importantes y gratas sorpresas de parte de los avances de los programas que yo pensé que estaban en otro ritmo, digamos. Hay cosas que se van produciendo a un ritmo, digamos, mejor del esperado, mejor del presumible. Y se van a seguir produciendo cambios. Esto, del General Aguirre, es parte de los cambios. Está muy bien. Bueno, vamos a quedar con muchos temas por delante. Sí, porque... este es un tema para hablar una hora, ¿no? Exactamente, es lo que le iba a decir, porque además usted estuvo en la interna y conoce mejor que nadie. Mañana viene Eleuterio Fernández Huidobro, el ministro de Defensa. Ah, me va a corregir en todo. No, bueno, probablemente. Algún tramito de la nota se la voy a pasar igual. Pero me quería quedar simplemente con una reflexión final de su parte. ¿Qué es más grave? Decir, como dijo la secretaria general del Partido Colorado, que estábamos en un clima poco menos que pregolpe militar, como aquel del 73, o decir que hay que convocar a un juicio político a la Corte Suprema de Justicia por las decisiones que adopta. Mire, muchas veces en política se dicen cosas que son fruto del momento. No hace tanto tiempo un legislador, un senador, comenzó también un discurso en ese sentido, decir, bueno, porque aquí que un día sí, otro también, se desconoce la Constitución, que las libertades. Entonces le pedí una intervención y le dije, disculpe, legislador, pero no se puede decir eso en el Senado, porque en el mundo nos están mirando. Y usted sabe que eso no es así. Usted sabe que aquí existe, cuando hay inconstitucionalidad, existe una Suprema Corte de Justicia a la que se le eleva y falla. O sea, acá el sistema funciona. No se puede decir eso porque no es cierto. Y la prueba de que eso no es cierto es que si eso sucediera, usted no estaría en esta banca, estaría en la calle defendiendo la libertad, la Constitución, la legalidad vigente. No se pueden decir esas cosas porque si no, no es cierto. Este fue el palo para la oposición. Bueno, ¿y para el oficialismo? Yo creo que también es fruto de un momento, de una enorme frustración, de esas cosas que salen antes que de la cabeza, del estómago, y que se expresan de mala manera, porque una cosa es decir, agotaremos los recursos para que en este país avance la justicia, conozcamos la verdad, etcétera, etcétera, y otra es decir cosas que después no se pueden sostener. A ver, efectivamente, entre aquello y esto, ¿qué pasó? Nada. Le quiero agradecer mucho estos minutos, yo a ustedes. Y lo esperamos pronto por acá. El señor senador Luis Rosadilla, de KPL Frente Amplio, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Buen Día. Y era un muchacho joven, en esa época, estamos hablando de 30 años atrás. Claro. Entonces son muchos años que nos unen. Tiene su carácter Álvaro, tiene su forma de ver las cosas, que respeto muchísimo, compañero que yo realmente quiero, de las personas que uno le llama por teléfono y siempre está del otro lado del teléfono, y siempre contesta y siempre es dispuesto a trabajar, así que son diferencias que a veces son insalvables, a mí no me asustan. Lo que uno a veces, lo que no me gusta es cuando, reitero, se empieza a adjetivar esas diferencias. Bueno, habló de un fusilamiento directamente, ¿no? No, por eso, ahí estamos. A ver, son cuestiones de no vamos a la pelota sino al hombre, y ahí las cuestiones se complican. Bueno, fue al hombre, por ejemplo, Álvaro Vega, fue al hombre de Esteban Pérez, o sea, se olvidaron de la pelota y fueron directo al choque, a la fractura. A ver, yo he seguido con atención, son compañeros con los que uno militó, seguimos militando junto en el Frente Amplio, pero con los que militamos en el mismo sector político durante muchísimos años, particularmente a Álvaro lo conozco prácticamente desde que salí de la cárcel, en el año 82. Álvaro fue de los primeros militantes nuevos,
cuando comenzamos la reorganización en el año 82. Todavía me parece recordarlo, trabajaba en la calle Soriana, una mutualista que está ahí, está en la... bueno, me acuerdo, no me viene ahora. Cada una de nuestras ideas. Terminada esa discusión, no quedamos impedidos de seguir opinando, pero tenemos que ser claros que la voz oficial de un partido de gobierno o de oposición tiene que expresarse luego que ese partido define. Porque si no, esto desorienta mucho a la sociedad. Nosotros, particularmente como sector político, hemos tenido varias diferencias con el Frente, con posiciones mayoritarias en el Frente. Nos parece que siempre hay que tener la misma actitud. Reclamar espacios para debatir, actuar disciplinadamente como partido político, creo que eso es fundamental para que el sistema funcione, porque si no, ¿para qué conformamos partidos? Y luego la libertad de opinar, pero también con mucho respeto. El problema es cuando, digamos, junto con el agua va el niño, ¿no? Exacto. Entonces, los compañeros ayudan mucho, salvo que los tengo que hacer callar porque quieren hablar todos juntos. En lo demás, después hay mucha unidad, mucho trabajo colectivo, facilitan el trabajo mucho los compañeros. Mientras hablen ahí, todo bien, ¿no? Sí, claro. El asunto es cuando hablan en otro lado. Está muy bien, sí. ¿Qué le parece a veces esas manifestaciones públicas? O sea, ¿cómo está observando esa situación? ¿Comparte eso de la idea del traidorzuelo, por ejemplo, de Eleuterio? A ver, yo creo que cada uno es como Fernández Huidobro se expresa así y todos sabemos qué quiere expresar. Yo lo que siempre pensé es que en la política tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con que todos tengamos los espacios suficientes para discutir en libertad, con absoluta libertad. Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a Luis Rosadilla, senador de CAP-L, Frente Amplio, ex ministro de Defensa, gran madrugador. Son de esas notas donde no me da la culpa de haberlo convocado tan temprano, porque a las 4 de la madrugada ya está en pie. ¿Cómo anda, Luis? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo anda de salud? ¿Bien? Bastante bien, con algunos parates a veces, pero cortos, y en el trabajo cumpliendo. Cumpliendo en el trabajo. Coordinador de bancada actualmente. Sí, este año me toca coordinar la bancada de senadores del Frente, un trabajo que rota anualmente, este año nos toca ese trabajo también. Tarea difícil, coordinar una bancada senatorial del partido de gobierno en un año clave, como se le denomina el año bisagra. Las compañeras y